Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar de nuevo de déficit atencional con o sin hiperactividad. Y en especial vamos a ver algo donde nosotros como fonoaudiólogos podemos intervenir de manera directa por el hecho de que hay muchas habilidades comunicativas que se relacionan con la cognición social. Bien, así que lo que vamos a hacer hoy día es estudiar sobre los aspectos de la cognición social en el déficit atencional. Principalmente nos vamos a basar en un estudio de este año, que es de Volte, eh, llamado Cognición Social en Autismo y Déficit Atencional, pero por el momento solo vamos a hablar de el TDA y no de autismo, vamos a hacerlo después en otro video, además de incluir algunas citas o referencias a otros estudios y principalmente vamos a enfocarnos también no solamente en una descripción de los síntomas, sino que también enfocar esto en inclusión y contextos naturales de las personas que tienen déficit atencional, en este caso los niños, niñas y adolescentes, para poder establecer cómo son los tratamientos que sí funcionan y que sí están basados en la evidencia, que vamos a citar algunos, para poder trabajar estos aspectos más allá de lo que las personas comúnmente creen que se trabaja en déficit atencional, que este enfoque que todavía prevalece de funciones de entrenamiento de funciones ejecutivas, cuando sabemos más bien que más que un trastorno de capacidades es un trastorno de rendimiento. Si yo modifico el ambiente, el rendimiento puede subir considerablemente. Y es por eso que nosotros vamos a hacer este video. Ya. Nosotros tenemos que ver que la cognición social puede involucrar muchas cosas. Puede involucrar inhibición de respuesta a nivel social, eh, conducta prosocial, teoría de la mente, imaginería social, eh, todo lo que tiene que ver con el juego social, eh, y además con todo lo que tiene relación con mentalización, con estas habilidades que tienen más bien que ver con con la gestión de las emociones, que tienen que ver con el reconocimiento de emociones faciales, con el reconocimiento de emociones o inflexiones en la voz de las personas, cosas que más que nada tienen que ver con el procesamiento también de la mirada, muchas cosas no verbales. Y como son cosas que tienen que ver con la comunicación no verbal, la pragmática tiene mucho que decir. Y como tiene mucho que decir la pragmática, también nosotros. Aspectos discursivos también pueden estar, pero yo creo que ese tipo de situaciones va a tener su propio video. Por lo que ahora nos vamos a enfocar en aquellas tareas que son más de corte cognitivo-comunicativo, no tanto a nivel lingüístico o discursivo. ¿Bien? Bien. Estamos acá entonces. Primero tenemos que hablar de la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de comprender las creencias, los deseos, las intenciones y las emociones de los demás. Se ve mucho y se habla mucho de la teoría de la mente en autismo, porque se ha visto que las personas con autismo presentan diferencias importantes en el procesamiento de la teoría de la mente y muchas de ellas van a descansar en situaciones de incapacidad o más bien eh, falta de procesamiento de ciertas informaciones a nivel social que tienen que ver con imaginarse lo que podrían imaginarse otras personas, bien, como pasa en la tarea de creencia falsa. Pasa algo sí en el déficit atencional, si bien no existe este tema tan fuerte de coherencia central, las personas con déficit atencional con o sin hiperactividad van a mostrar desafíos en tareas avanzadas de teoría de la mente, lo que va a afectar su interacción social. Ahora, el motivo del por qué existe esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, hay un rol entonces en la función ejecutiva porque no se va a disponer de suficiente, ¿cómo se dice esto? De, a nivel bioquímico, no va a estar suficientemente controlada para poder hacer este tipo de interacciones como lo haría una persona neurotípica. La memoria de trabajo y el control inhibitorio van a influir entonces en el rendimiento de la teoría de la mente en personas con TDAH y se ha visto que la medicación puede restaurar algunas de las funciones que se encuentran afectadas o bien en otras personas la memoria de trabajo y el control inhibitorio no van a estar tan afectadas por algunos aspectos que yo también voy a mencionar que influyen y que pueden ayudar a mitigar estas deficiencias. Como ven, el rendimiento de la teoría de la mente en déficit atencional es intermedio entre
un rendimiento neurotípico versus el rendimiento que podría tener una persona dentro del espectro autista. Bien, existen ciertas diferencias, existen dificultades, pueden llegar a ser muy fuertes dependiendo del contexto, pero no son tan fuertes como para llegar a los niveles eh, de diferencia que existen, por ejemplo, en personas dentro del espectro autista. Bien, tenemos también, eh, según lo que dice estudios como Cápsula de este año también, que los déficits en teoría de la mente influyen, por ejemplo, en la empatía, en especial en la empatía de carácter más cognitivo, no así en la afectivo, porque la empatía afectiva se encuentra conservada o mayoritariamente o muy mayoritariamente conservada en el déficit atencional. Sin embargo, los niños con TDAH muestran dificultades para poder comprender las creencias y emociones e intenciones ajenas desde el punto de vista más cognitivo. Bien, y esto podría ser más que por una incapacidad, más tiene que ver más por un rendimiento. Hay tareas que hay que procesar múltiples veces y múltiples a la vez. Y ahí es donde puede haber diferencias. Bien, por eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, porque los déficits en la memoria de trabajo e inhibición y flexibilidad cognitiva, que no siempre tiene que ver solamente con estos aspectos más ejecutivos o neuropsicológicos, sino que también hay temas ahí con comorbilidades, sobre todo con la ansiedad y la depresión, y que abordan terapias que tienen que ver con la parte conductual y contextual, tipo terapia dialéctica conductual, están correlacionadas con la dificultad en teoría de la mente. Bien. Y las funciones ejecutivas entonces parecen mediar la capacidad de interpretar situaciones sociales que son ya complejas. Sutilezas sociales. Sutilezas muy, muy, muy remarcadas. Que para las personas neurotípicas pueden rendir de manera adecuada y no dejarse tanto influir por déficit a niveles afectivos. Pero en el caso del déficit atencional, hasta un cierto punto uno es capaz como de enmascarar esta capacidad. Pero cuando ya se hace muy evidente que el contexto es muy complejo, las situaciones sociales se comienzan a interpretar de una manera más dispareja, más dispar. Por eso existe variabilidad en los resultados. No todos los estudios encuentran déficit consistente en esta área, en especial tareas de segundo orden en la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque depende de la persona. No todas las personas con déficit atencional van a responder y van a rendir de la misma forma. ¿Por qué? Porque no solamente hay una severidad en el déficit atencional, sino que también podrían haber o no comorbilidades. Y dentro de esas comorbilidades, una que se repite bastante es la del autismo y otra que también se repite bastante es la del trastorno afectivo bipolar. Bien, que también ocasiona dificultades a nivel cognitivo y que también se considera que las terapias como la de remediación cognitiva son muy buenas en estos casos porque atienden déficit cognitivo específico en este grupo de población. Bien, las diferencias pueden depender del subtipo también. El subtipo natento versus el subtipo eh, de este que tiene carácter más de hipercinético. Esto puede tener algún tipo de comorbilidad también, que habíamos mencionado antes, también ansiedad o depresión. La edad influye y el contexto también. Hay algunas habilidades que mejoran con el paso del tiempo por sí solas y otras que pueden ser susceptibles de entrenamiento. Bien, pero el contexto es el que nos importa también mencionar porque existe también un desdén en realidad de las investigaciones que a pesar de que todo lo hacen desde un punto de vista conductual o cognitivo-conductual, no toman en consideración que existen ciertos aspectos del ambiente que influyen dentro de esto y que influyen también dentro de lo que es la historia pasada de las personas con déficit atencional, que también tienen que aprender, entre otras cosas, a soportar cierto desdén hacia ellos, a soportar inadecuaciones en términos de inclusión educativa con ellos. Muchas veces tienen que también tolerar burlas, tienen que tolerar bullying. Y eso también condiciona a la persona a observar las cosas desde ciertos puntos de vista más que en otros. Eso igual influye y no se tomaba en serio mucho esa, esa característica. Las investigaciones que se han hecho en torno a la cognición social en déficit atencional aún no toman en cuenta el privilegio de las personas neurotípicas, en este caso investigadores neurotípicos, en no considerar las situaciones estresantes y degradantes que pueden tomar las personas con déficit atencional en sus vidas, incluyendo el colegio. Bien, incluso teniendo eso en consideración, hay estudios que observan el efecto, perdón, del metilfenidato
los medicamentos estimulantes, perdón, pueden mejorar componentes de la teoría de la mente, y esto lo dicen no solamente las mismas personas, sino que también los papás, los profesores o compañeros de esos niños o niñas. Bastan un par de semanas para que esto mejore, y los efectos más bien son claros a nivel con respuestas que son más a largo plazo, pero en casos, por ejemplo, que son no verbales, los efectos del medicamento son menos claros. Por ejemplo, las reacciones de expresiones faciales emocionales, por ejemplo, están alteradas, y ya vamos a ver por qué, y el efecto de las pastillas no lo mejora completamente o no lo mejora lo suficiente. Y en cambio, en otro tipo de situaciones que de cognición social podría mejorar, en especial la teoría de la mente. Otro punto importante es el procesamiento y reconocimiento a nivel emocional. Puede ocurrir por diferentes vías y puede ocurrir tanto como bottom-up como también top-down. Quiere decir de abajo arriba y de arriba abajo. Algunas cosas se visualizan de manera más automática y otras en cambio requieren de voluntad, requieren de capacidad de concentración de manera selectiva o del uso de la memoria de trabajo para poder funcionar. Vamos a hacer como una recopilación. Las personas con déficit atencional a menudo tienden dificultades o para poder identificar las expresiones emocionales faciales y vocales. Y esto va a poder provocar malentendidos sociales, y esto ahí es donde tienen que poner en juego todas las habilidades comunicativas de las cuales dispongan para poder salir airosos de esas situaciones, suponiendo que no todas las ocasiones van a ser pacientes con ellos. Es por eso que ese tipo de habilidades comunicativas las podemos intervenir como fonoaudiólogos, sobre todo desde el punto de vista de la pragmática, de las habilidades sociales, entendiéndolas más como habilidades sociales como las que se ven en un libro de autoayuda. Yo hablo de habilidades sociales basadas en un entrenamiento conductual o Behavioral Skills Training, que se denomina en inglés, y los estudios con resonancias magnéticas funcionales sugieren que la, mm, se modula la actividad en regiones cerebrales como la amígdala y el lóbulo occipital, especialmente en situaciones de enojo, pero que están diferentes con el resto de las personas. Quiere decir que los chicos con déficit atencional procesan el enojo de manera más dificultosa que lo que haría un neurotípico. Por eso a veces cuando ellos son reprendidos o castigados, no pueden comprender tan bien las pistas a nivel de inflexión de la voz y sobre todo a nivel de gesticulaciones faciales en otros. Aunque van a ver que no en todos lados es así y no en todas las situaciones. Bien, lo que sí, esto va a traer impacto en la interacción social. Las dificultades en este procesamiento pueden conducir a problemas de comportamiento y aislamiento social de las personas con déficit atencional. Nosotros no queremos eso. Nosotros, si somos terapeutas de comunicación, lo que queremos es que la persona se exponga una cantidad determinada de veces a ciertas situaciones comunicativas que son propias de su desarrollo del ciclo vital, y enfrentarlas con el mayor éxito posible, y ojalá mucho éxito, para que pueda desenvolverse bien en la vida y pueda tener habilidades por las cuales salir adelante cuando ya sea adulto y tenga mayor independencia y también mayor soltura para poder decidir qué hacer con sus vidas. Bien, como seres humanos que estamos formando, nosotros tenemos que tener en consideración que existen formas de mitigar esta situación, pero tenemos que reconocer cuáles son las que están más conservadas y cuáles son las que necesitan mayor apoyo. Como había dicho antes, el tratamiento con metilfedinato puede mejorar las habilidades de reconocimiento emocional y mejorar la adaptación social de algunas personas, pero no todas y no en todas las ocasiones. Por lo tanto, se requieren enfoques personalizados e interdisciplinarios. Además, los efectos del tratamiento varían, por lo que se enfatiza la importancia de las intervenciones personalizadas en el manejo de los síntomas del déficit atencional por hiperactividad. Si nosotros podemos ver que las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas tienen un impacto positivo en la capacidad de las personas con déficit atencional para poder procesar estas señales emocionales, podríamos mejorar su adaptación social, y es importante también destacar que también vamos a poder mejorar la salud familiar. La salud familiar es otro aspecto muy importante, y de hecho lo vamos a ver ahora con una terapia basada en la evidencia para déficit atencional que toma esto en consideración. Y una de esas terapias, que son contadas con los dedos de las manos, es el programa colaborativo de habilidades para la vida.
que es un programa más especializado del programa de habilidades para la vida. Bien, es un entrenamiento que se basa en la evidencia para el déficit atencional y integra tres componentes principales que tienen que ver con un entrenamiento conductual para los padres y cuidadores para que ellos puedan utilizar estrategias de apoyo conductual positivo, muy parecido al Incredible Years, muy parecido a la terapia de interacción padre-hijo, o a la Triple P, o al modelo Oregon. El caso es que este entrenamiento conductual no es el único componente. También hay intervenciones conductuales en el aula y se capacita a los profesores para poder hacer este tipo de intervenciones. Y además se hace un entrenamiento de habilidades sociales y organizativas para niños. Recuerden que tenemos un video en el canal que muestra cómo es la introducción al entrenamiento de habilidades organizacionales y que también es una estrategia basada en la evidencia que sirve en caso de niños con déficit atencional. Como ven aquí no hay que entrenar tanto funciones ejecutivas, lo que nosotros hacemos es hacer que el ambiente se modifique para poder hacer que las personas con déficit atencional reciban refuerzos positivos de manera inmediata cada vez que logran hacer bien algo. Bien. Además que cuenta con una versión en español, que es la de Hack y colegas del 2019, que se imparte de manera gratuita en el sistema educativo de Estados Unidos, en especial en San Francisco. Ahí es donde nació esta terapia, o más bien el programa de entrenamiento. Y tiene como objetivo mejorar las dificultades asociadas al déficit atencional y también aquellas del trastorno oposicionista desafiante. Bien, que a veces se correlaciona mucho, es comórbido en el déficit atencional. También las habilidades organizativas y sociales de los niños, niñas y adolescentes, que es otro punto importante que también tiene evidencia de su intervención. También el funcionamiento académico y familiar, o sea, las notas, pero también a nivel familiar el tema de una adecuada comunicación, de muchas otras cosas que tienen que ver más bien con el apoyo conductual positivo. Y lo otro es facilitar la generalización en la escuela, en la familia y el entorno social. Por último, es una implementación que se hace a nivel escolar y está facilitado por profesionales de salud mental escolar, principalmente psicólogos o analistas de conducta, BCBA y RFT. O sea, tiene un punto que es muy interesante, que es un programa que está basado en la evidencia, pero que genera efectos positivos en la cognición social de las personas con déficit atencional. Bien, lo que hace es indirectamente mejorar el reconocimiento y el procesamiento emocional. ¿Por qué? Porque cuando hace una intervención en las habilidades sociales, se ven o se reportan mejoras significativas en las habilidades sociales. Lo dicen los cuidadores y también los profesores. Incluye mayores demostraciones de empatía, importante, mejora la comunicación interpersonal, también importante, y hay un mayor autocontrol en las interacciones sociales. Lo otro es que reduce los síntomas de trastorno oposicionista desafiante y además convierte el entorno en un ente reforzador que lo hace emocionalmente más estable y eh, ofrece mayor reconocimiento de la emoción en el hogar. Esa gestión emocional es la que mejora sustancialmente y permite al chico con déficit atencional o chica con déficit atencional no ser reprendido por cosas que no puede controlar completamente y en cambio se le refuerza aquellas cosas que sí puede hacer bien y que puede hacer aún mejor y que pueden servir de piso para protegerlo de otro tipo de comorbilidades o de otro tipo de peligros que se asocian a las dificultades de atención. De hecho, en las entrevistas, los cuidadores reportan que los niños aprendieron a expresar lo que sienten, saben cómo responder cuando los molestan y son más conscientes de su emoción y las de otros. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con un funcionamiento ejecutivo a nivel emocional se empiezan a estimular al punto que ya empiezan a subir en desempeño. Bien, por eso el programa de habilidades para la vida, el programa colaborativo de habilidades para la vida es muy interesante. Otra cosa que tengo que mencionarle y que no aparece aquí es que tiene un uso de tarjetas de reporte. Todos los días los chicos tienen que llegar con una tarjeta de reporte donde sus papás, en donde el profesor le dice o observa qué conductas fueron las que se hicieron más, ya fueran positivas o negativas, en cuáles reforzar y cuáles las que se tienen que felicitar también. Bien, los chicos tienen derecho a tener reforzadores cuando quieren aprender algo, sobre todo si es algo que tiene directa relación con su integridad personal. Por lo mismo, utilizan las tarjetas de reporte porque con ellos va a tener siempre información a la mano sobre el desempeño que ha tenido esa persona a lo largo del tiempo, todos los días. Y les sirve también a aquellos terapeutas para poder observar si hubo cambios
en su repertorio a nivel conductual, en su repertorio a nivel emocional. Por esa razón, este programa colaborativo de habilidades tiene sesiones de entrenamiento exclusivas para los papás, sesiones exclusivas para los niños, charlas a los cursos, varias horas de charla, el uso de tarjetas de reporte y además de todo eso, presenta también un enfoque que integra otro tipo de terapias de carácter conductual. Bien, eh, se ha visto entonces que eh, esta terapia, que está basada en la evidencia, es como del tope de gama a nivel educacional para los niños con déficit atencional. Déjenme cambiar la diapositiva. Bien, ahora vamos directamente a la empatía. Tenemos que definirla primero. Es una capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, involucrando en ello componentes cognitivos y afectivos. ¿Qué pasa con la empatía en el déficit atencional? Las personas con TDAH podrían enfrentar dificultades en la expresión de la empatía a nivel cognitivo y afectivo debido a problemas de atención y de procesamiento emocional. No quiere decir que sean personas que no sientan empatía. El tema es que su expresión no es atingente en el momento en que deben hacerse. O sea, aquí hay un tema de relevancia, pero también un tema de comprender las emociones y sentimientos de los demás indirectamente porque existen vías de procesamiento a nivel no verbal que se encuentran afectadas y otras en cambio que sí están preservadas. El consenso, según Casole y colegas en este año 2025, es que está más preservada la empatía emocional que la cognitiva. Esto va a traer un impacto en las relaciones sociales, porque las dificultades de empatía pueden reducir la sensibilidad a las necesidades de los demás, afectando la calidad de las interacciones y de las relaciones sociales. Por eso, el apoyo psicosocial temprano puede fortalecer las habilidades de empatía y mejorar el funcionamiento social en las personas con déficit atencional, eh, en personas con TDAH. Bien, déjenme ver una cosita. Eh, Eso sí, tenemos que dar una cosa que es importante. Los estudios han identificado que las personas pueden experimentar dificultades en estos dominios, pero hay una variabilidad, como dije antes, considerable entre personas. La empatía cognitiva, que es la que implica la comprensión de las emociones ajenas, puede verse afectada por déficit de atención en la memoria de trabajo, mientras que la empatía afectiva, relacionada con la resonancia emocional, también puede estar comprometida, pero solo en ciertos casos. Estas dificultades se pueden traducir en una menor sensibilidad hacia las necesidades emocionales de los demás, lo que va a impactar negativamente en la calidad de las relaciones sociales. No obstante, es importante señalar que no todas las personas con déficit atencional presentan estos problemas, y algunos pueden mostrar niveles adecuados de empatía incluso teniendo en consideración estas dificultades, lo que sugiere que hay una heterogeneidad significativa en la manifestación de los síntomas, y además la intervención temprana y el apoyo psicosocial pueden desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de habilidades empáticas en este grupo de población. Ya, sigamos adelante. Hay programas específicos para el entrenamiento de la empatía basados en la evidencia. Y uno de ellas es el programa de Roots of Empathy o Raíces de la Empatía, que fue creada por Gordon en el 2003 y que ha tenido varios ensayos, sobre todo aleatorizados, que comprueban su eficacia, pero hasta cierto punto en algunos casos. Es un programa escolar también basado en la evidencia. Está diseñado para poder fomentar la empatía en niños y niñas mediante la observación directa de la relación entre un bebé y su cuidador. Es una persona, es un padre con su bebé o una madre con su bebé que llega a la sala y participan directamente de la actividad en sala, mientras observan cómo cuida, cómo desarrolla apego con su bebé o cómo juega con su bebé, y esta observación causa una especie de, no de letargo, sino que interés de los niños en participar del cuidado, y eso fomenta la empatía y corta periodos de agresión y de violencia. Se ha visto que ha sido una de las cosas que más ayudan en el tema de la gestión de conflictos en el interior del aula porque al momento de ver un bebé las prioridades son otras. Bien. Además, que no solamente es por el efecto de ver al bebé y no querer causarle daño, sino que también influye en el hecho de observar a la persona cuidar al bebé, con lo que aprenden mediante modelado, cómo es el proceso, ofrece un contexto donde todos pueden participar, lo que significa que va a haber opiniones de todas las personas y eso va a ser socialmente relevante, por lo tanto tú vas a aprender socialmente y además
promueve ciertas cosas que ponen freno un poco a la violencia por sí, porque ayuda a crear un entorno más pacífico y solidario dentro del mismo grupo de clases y dentro de la misma comunidad educativa, por lo que ayuda también, y esto es uno de los objetivos del programa, a construir sociedades más pacíficas. Lo otro es que promueve un tipo de crianza que es receptiva y efectiva, que es clave para el desarrollo cerebral saludable. Se hace en escuelas públicas mediante visitas mensuales, que les dije antes, de un bebé y su cuidador al aula. Hay una observación guiada por un instructor que está capacitado y se realizan actividades de reflexión. Eso es muy importante. Se hacen actividades donde puedes poner en juego los pensamientos que has tenido al ver esta situación a través de la reflexión, utilizando recursos musicales, recursos artísticos y de literatura, escritura. Bien, esos puntos también son muy importantes y fonoaudiología podría participar directamente de ellos, sobre todo a nivel de escritura, pero no también, pero también, perdón, a nivel artístico y musical, musical sobre todo. Como dije antes, es un enfoque que enfatiza el trabajo a nivel comunitario. Ellos hablan del valor social, que es un término que se utiliza mucho en administración y economía, y también de justicia social. Ellos, como parte de su marco teórico, se basan bastante en las opiniones, en los trabajos del filósofo del derecho John Rawls. John Rawls hablaba, y es su especialidad, era su especialidad, la justicia social, de cómo la justicia social tenía que partir desde los más desposeídos, desde los más ¿cómo se dice?, menoscabados, para poder construir desde esa base un discurso legítimo de inclusión. Bien, junto a Jürgen Habermas, que es un sociólogo, filósofo, pero también lingüista, que hablaba de la pragmática universal, los más relevantes del siglo XX en este tipo de pensamiento. Entonces, este tipo de intervención lo que hace en el fondo es emparejar la cancha, para que la persona aprenda habilidades prosociales que puedan ocuparla directamente en ese contexto, en ese momento, directamente y rápidamente, lo que hace que desarrollen habilidades empáticas, incluidas las personas con déficit atencional o trastorno posicionista desafiante. Bien, tiene evidencias según el área. Lo que hace el programa de raíces de la empatía, aumenta las conductas prosociales, aumenta la demostración de conductas de empatía, amabilidad y de justicia social. También ayuda a hacer una observación guiada, en este caso, por los instructores capacitados, quienes son los que notan quién está experimentando mayores cambios gracias a la terapia. La crianza entonces receptiva que demuestra el papá o la mamá junto con su bebé permite hacer que desarrollen va a haber un desarrollo emocional estable, va a posibilitar una mayor empatía y uso y aprendizaje de habilidades sociales, pero lo que hace es reducir las conductas agresivas físicas principalmente. Eso es lo que más logra la terapia o el programa de Roots of Empathy. Pero también, modestamente, pero más todavía también beneficiando, reduce las conductas agresivas indirectas. Bien, todas estas cosas que ocurren a nivel pasivo-agresivo también disminuyen, no tan considerablemente como las conductas físicas o la agresión física, pero sí también disminuye aquellas que son de manera más indirecta, más psicológica. También hay un aumento sostenido en el tiempo de las conductas prosociales. Se observan tanto por docentes como también autorreportados por los mismos estudiantes. Estos efectos son mantenidos en el largo plazo. E incluso hay estudios que muestran que puede estar hasta 3 años después de la intervención, aunque hay otros estudios más actuales que dicen que no ha podido sostenerse hasta los 3 años. De todas maneras, el efecto que tiene es significativo y vale la pena invertir en este programa para poder ayudar a las personas con algún tipo de dificultad atencional. También, por su forma de entender la situación, eh, le agrega importancia a modificar el medio y a poder propiciar conductas grupales compasivas. En el libro de Gordon, que yo tengo este libro, menciona, por ejemplo, que durante el desarrollo de esta terapia en uno de los sets que habían para poder usarla, muchos niños que estaban atravesando procesos psicosociales muy fuertes, como por ejemplo la separación de sus papás o enterarse que alguien de su familia no tenía la orientación sexual eh, que ellos pensaban. Los compañeros, al momento de darse cuenta de estas situaciones, en vez de burlarse, actuaban de manera protectora frente a otros chicos que trataban de burlarse de ellos. Bien,
después de haber estado en el programa, empiezan a tomar un poco más de actitudes de protección, de cobijo. Por eso yo hablo de que un entorno compasivo va a ayudar más a no volver reactivo al chico o chica con déficit atencional, lo que le va a dar más span atencional para poder reflexionar sobre sus propias conductas, aunque no ocurra de la manera en la cual uno esperaría, como neurotípico, que eso pasase. Bien, pero recuerda, programa para evaluar la empatía, observando la interacción entre un papá y su bebé, o una mamá y su bebé. Se hacen actividades de reflexión que pueden tener múltiples modalidades, música, arte, literatura, y modifica el medio para poder propiciar conductas grupales a nivel escolar, a nivel de aula, pero compasivas. Ha sido una diapositiva bastante larga y mucha información, y espero que les guste bastante. Pasamos a percepción y comprensión social. La interpretación de señales sociales es la que está también alterada en el déficit atencional, porque implica interpretar gestos, expresiones faciales, tono y contexto comunicativo para poder comprender las emociones e intenciones de los demás. Quienes tienen déficit atencional a menudo luchan por percibir con precisión las señales sociales, lo que lleva a malentendidos y a respuestas sociales inapropiadas. Los problemas de percepción social van a variar entre las personas con déficit atencional y pueden estar influenciados tanto por el entorno como por las habilidades cognitivas generales. Bien, según Cássula y colega en 2025, las dificultades en la percepción y la comprensión social de estas pistas están afectados por déficits en las funciones ejecutivas, principalmente memoria de trabajo, inhibición y la flexibilidad cognitiva. Estas son esenciales para poder procesar múltiples señales sociales de manera simultánea. Y esto es lo que falla en el déficit atencional. La atención alternante o atención dividida, que son de las atenciones más complejas de utilizar, son las que más se usan en estos casos y el tiempo en que tardan en ajustar su respuesta en el tiempo real puede ser muy grande, provocando algún tipo de desajuste o de malentendido al momento de dialogar con otra persona. Bien. Por ejemplo, interpretar una expresión facial va a requerirle inhibir respuesta impulsiva y mantener en mente los contextos emocionales. Eso, de partida, el rendimiento de ese tipo de tareas cuando se prolonga en el tiempo va a decaer considerablemente. Pero también podría aprovecharse por el nivel de motivación que puede tener ese chico o chica con déficit atencional para poder mantener una conversación de manera adecuada, aunque fuese por un periodo de tiempo más corto del que uno esperaría. Bien, ese es otro punto importante. Las alteraciones en la teoría de la mente influyen en la percepción y comprensión de pistas. La teoría de la mente puede hacernos inferir los estados mentales de otros. Y una de las formas que podemos inferir el estado mental de otro es leer sus señales no verbales. La parte kinésica, la parte paraverbal, la proxémica, todas esas cosas influyen. Los chicos con déficit atencional, en cambio, muestran dificultades en las tareas que requieren interpretar intenciones, emociones o creencias ajenas. A nivel cognitivo principalmente, no así a nivel afectivo tanto. Lo que afecta a la lectura de sus lenguajes corporales y el tono emocional. Por lo tanto, también va a haber problemas en el procesamiento fragmentado, porque la impulsividad y la baja autorregulación emocional pueden llevar a interpretaciones rápidas y erróneas de las señales sociales, y esto puede afectar la capacidad de integrar gestos, tono y contexto en una interpretación coherente. Pero ¿qué pasa con esto? Al ser habilidades no verbales y relacionadas con la pragmática, quien puede intervenir esto de manera efectiva, si nos damos cuenta, podríamos ser nosotros, en fonoaudiología. Si somos fonoaudiólogos que conocemos a fondo cómo afecta el procesamiento a nivel de información de una persona con déficit atencional, podemos trazar un plan de tratamiento que incluya entrenarlo en uso de gestos, tono y contexto de una forma que nos aseguremos que pueda serle útil. También teniendo en consideración el tipo de problemas que deben atravesar al momento de procesar este tipo de información. Bien, bien. Hay mucha evidencia al respecto, quizás más que en otro tipo de aspectos de la cognición social. Primero que todo es que las personas con déficit atencional, con o sin hiperactividad, mostraron capacidades de reconocimiento de emociones faciales similar a la de un grupo de control típico. Esto es bueno saberlo, quiere decir que si uno mejora el rendimiento, puede mejorar todo lo que tiene que ver con este caso. Un buen desempeño en una prueba cognitiva, en este caso que evalúa la capacidad de atención dividida,
en este caso sí predice el reconocimiento facial, pero solo en el grupo de déficit atencional. Cuando tienen buenos desempeños en pruebas cognitivas, eh, la capacidad de atención que van a tener de este tipo de información puede ayudar a que reconozcan las emociones a nivel facial mejor que en otras personas, pero esto solo importa en el grupo de déficit atencional. Bien, como que existen más lugares de donde tomar cuando eres neurotípico para poder compensar algún tipo de déficit. En cambio, en el déficit atencional, una forma de mitigar el reconocimiento facial de emociones es tener una alta capacidad cognitiva. Bien, eso sí, existen cosas que están conservadas. La capacidad de mímica facial, que se utiliza mucho, sobre todo en los primeros años, cuando nosotros aprendimos a imitar gestos que tienen relevancia social. Hablemos de atención conjunta, hablemos de eh, mirada conjunta, entre otras cosas, eh, se encuentra conservada. Y de hecho, a los 6 o 7 años también se encuentra conservada. Y esto significa que existe una buena base en la cual intervenir. En cambio, en lo que respecta a reconocimiento facial, las expresiones de alegría se procesan similar a los neurotípicos, pero no todas las emociones se procesan igual. Hay una que tiene un claro componente que es dificultoso en el déficit atencional, que son las expresiones faciales de enojo. Las expresiones de enojo son más difíciles de interpretar, y hay muchos estudios que lo dicen. Por lo tanto, en una situación donde uno hace enojar a alguien y tiene déficit atencional, probablemente no va a reconocer estas pistas con la rapidez necesaria para poder hacer las adecuaciones a nivel lingüístico comunicativo. O sea, vamos a tener problemas con las peticiones de quiebre y reparación. Y además también con la cortesía lingüística. Bien, si nosotros enteramos estas dos cosas, ese número de desaciertos podría bajar. Bien, podría haber una mayor satisfacción al comunicarse. Y esto puede tener muchas repercusiones considerando la cantidad de eh, la cantidad de situaciones desafortunadas que pueden tener los niños y niñas con déficit atencional cuando intentan comunicarse con algún compañero o compañera o con un profesor o con su familia. Bien. Los factores, eso sí, hay manera de hacer que este rendimiento aumente. Bien. Y no necesariamente entrenándolo en funciones ejecutivas. Los factores estresantes que son de carácter psicosocial pueden influir en la habilidad de reconocimiento de los chicos con TDAH. Y la privación del sueño puede aumentar significativamente su umbral de reconocimiento de expresiones negativas. Si yo intervengo esto, puedo directamente mejorar el desempeño. ¿Cómo? Reduciendo los factores estresantes de carácter psicosocial y favoreciendo una buena higiene de sueño. Bien, si nosotros hacemos bien esas cosas, si es un niño, por ejemplo, con TDAH que además tiene respiración oral o hipapnea o ronquera, como fonoaudiólogos podemos intervenir directamente desde el punto de vista de la motricidad orofacial. Bien, o de manera interdisciplinaria. A su vez, el desempeño también mejora significativamente cuando en vez de pedirles que analicen gestos en adultos, lo hacemos con caras de niños. El reconocimiento en rostros de niños mejora mucho comparado al de adultos. Para ellos, ver a un niño enojado es más fácil de interpretar y de comprender que ver la cara de un adulto enojado. Y esto va a traer también consecuencias cuando necesiten entender pistas para poder seguir reglas que tienen que ver directa o indirectamente con su integridad a nivel de estudiantes. Bien, por eso hay que ser un poco más compasivo en esta situación y reforzar las conductas correctas más que enfocarnos en castigar la incorrecta. Bien, es un principio conductual que viene desde Skinner. Nosotros no podemos hacer castigos todo el tiempo porque lo que va a pasar es que el chico o chica aprenda a evitar los castigos, no a hacer la respuesta correcta, sino que aprendan a evitar el castigo. Es otro tipo de situación que puede poner en jaque nuestro aprendizaje. Por lo tanto, abusar de los castigos, no digo castigos físicos, sino que castigos como el time out o todas esas cosas todo el tiempo, eh, sin haber un reforzamiento positivo o diferencial de aquellas conductas que son positivas y son incompatibles con las otras que estamos castigando, no va a tener un mayor repertorio. Siempre hay que verlo desde un punto de vista funcional. Bien.
Eh, También a nivel vocal, según el metaanálisis de Celsi y colegas del 2024, hay un déficit, pero de carácter moderado, en el reconocimiento emocional vocal. O sea, a nivel de percepción auditiva, van a haber problemas de reconocimiento, pero no es una alteración perceptual específica. No es que los chicos con déficit atencional tengan problemas para procesar la temporalidad del sonido o la de escucha ditótica o la figura a fondo, cualquier otra habilidad de procesamiento auditivo central. Lo que hay es que la persona con déficit atencional tiene un déficit para las emociones, del reconocimiento de emociones a nivel general. Está generalizado a todos los tipos de emociones y es de carácter más atencional. No es de carácter perceptual puro, no es porque esté dañado, no es que esté poco desarrollado una zona del lobo temporal que se encarga de esto o a nivel de diencéfalo, no, no, no. Es meramente un tema de carácter atencional, donde el reconocimiento emocional de la inflexión vocal es más difícil. Es más difícil ponerle atención. No es que haya un problema perceptual específico. No hay evidencia aún de eso. Por último, antes de pasar a los factores adicionales, también van a existir diferencias en el procesamiento implícito y explícito. El procesamiento implícito y explícito en la cognición social se refiere a dos formas que son distintas de interpretar la información. El implícito, perdón, es automático, es rápido e inconsciente, mientras que el explícito es deliberado, es lento y es consciente. Sobre todo en adultos con déficit atencional, se ha observado un rendimiento inferior en tareas de falsa creencia, implícita, como aquellas que utilizan seguimiento ocular, en comparación con personas neurotípicas. Sin embargo, estas dificultades podrían estar más relacionadas con problemas de atención que con déficit específico, como dijimos antes. Esto abre la necesidad de diferenciar entre los efectos que tienen la función ejecutiva y las habilidades sociales propiamente tales. Bien, además, la investigación sugiere que el sistema implícito depende de factores genéticos y de disposiciones sociales que son más bien innatas, mientras que el sistema explícito se puede desarrollar a través de la interacción social y el aprendizaje cultural. En el caso del déficit atencional, la alteración en la alteración y en el control inhibitorio van a interferir entonces con ambos tipos de procesamiento, lo que va a afectar la capacidad de aquellas personas para responder a las situaciones sociales complejas. Bien, pasando a otro punto, vamos a ver los factores adicionales en la cognición, que es tiempo de que veamos principalmente en qué consiste. Bien, van a haber distintos procesos cognitivos efectivos involucrados. Los que tienen que ver con el razonamiento sobre los estados mentales de los demás van a ser muy necesarios para la comprensión social. A nivel afectivo y la empatía, aquellos procesos afectivos de los que estamos hablando incluyen las experiencias emocionales compartidas como la empatía y la simpatía en las interacciones sociales. El déficit atencional puede causar alteraciones desiguales en los procesos cognitivos y afectivos. Esto va a impactar la interpretación de las señales sociales, como dijimos antes. Las implicaciones que puede tener esto para intervenir es que las deficiencias diferenciales sugieren la necesidad de intervenciones específicas que aborden la cognición y el afecto por separado, porque cada una de ellas va a estar afectada de manera diferente, por lo que intervenirlas juntas no siempre es lo correcto. Puede haber hiposociabilidad e hipersociabilidad. Según, según este autor de 2025, la hiposociabilidad es la subinterpretación y la hipersociabilidad es la sobreinterpretación de las señales sociales. Estas tendencias aparecen en algunas personas con TDAH y están relacionadas con la impulsividad y los desafíos de regulación emocional. Y no siempre va a haber tanta impulsividad, sobre todo si son chicos que tienen fluctuaciones debido a los medicamentos o bien en el ciclo vital de la persona. Se ha visto, por ejemplo, que cuando entran a la adolescencia, algunos experimentan una disminución en los síntomas de déficit atencional. Los impactos que van a traer en las relaciones es que la mala interpretación de aquellas señales sociales puede causarles conflicto. El reconocer estos patrones va a ser esencial para poder desarrollar intervenciones que mejoren la precisión de las señales sociales. Como dije antes, hay intervenciones basadas en la evidencia que lo afectan directa e indirectamente. Una de ellas es el programa colaborativo de habilidades para la vida y el otro es el
The Roots of Empathy. También hay otras también, por ejemplo, la triple P, el modelo Oregon. En el caso del ABA también aquí hay intervenciones que son de carácter específico para la gestión de la crianza de los niños con déficit atencional, el manejo de la disciplina también, un montón de cosas que tienen que ver con el reforzamiento diferenciado, que tienen que ver con estrategias de intervención del antecedente o de la consecuencia. Todas esas cosas con un adecuado análisis funcional se pueden hacer muy bien. Y lo otro es directamente el entrenamiento en habilidades comunicativas pragmáticas, que eso ya es materia independiente que le corresponde más a los fonoaudiólogos hacer. Bien. Otra cosa que quiero encontrar más claro es que la identificación de estos patrones va a ser crucial para poder diseñar intervenciones que le ayuden a mejorar la precisión en la interpretación de las señales sociales. Va a haber una variabilidad intra e interindividual también. La variabilidad es que el déficit atencional va a mostrar una alta variabilidad en el rendimiento de la cognición social en contextos y tiempos. Esta variabilidad está influenciada por el subtipo de déficit atencional, está influida por la inteligencia, está influida por las comorbilidades que pueden tener y el entorno social en el que se desenvuelven. Por lo tanto, las intervenciones debiesen ser personalizadas para poder abordar necesidades específicas, debido a que la variabilidad de la cognición social entre las personas con TDAH es muy variable. Lo otro es que las funciones ejecutivas influyen en esto. La atención y la memoria van a influir en la cognición social, lo que puede afectar también la comprensión y el comportamiento social, como dijimos antes. El impacto que puede traer a nivel de interacción real es que las dificultades de la atención, la imposibilidad de la regulación emocional, interrumpen entonces la interpretación de las emociones y el seguimiento de normas sociales. Las evaluaciones e intervenciones van a tener que centrarse entonces en mejorar las funciones ejecutivas. Pero ojo, no tenemos que mejorarla entrenando directamente. La evidencia responde en déficit atencional con la modificación o el parcelamiento de la información. Nosotros volvemos la información en entes más pequeños para manejar y eso aumenta notablemente el desempeño. Por eso les digo que según Barclay, sobre todo, el trastorno por déficit atencional es más bien un trastorno de desempeño que uno de capacidad. Si yo parcelo la información de manera más adecuada, de manera más paulatina, muy probablemente esas adecuaciones sean muy más que suficientes para que mejoren su desempeño en cognición social y en comportamiento. Bien. Lo último que tenemos que ver antes de cerrar es que, y esto merece video aparte por lo grande que es la información al respecto, es que tiene relación con la motivación y el procesamiento de la recompensa. ¿Por qué? Porque el procesamiento de recompensa en déficit atencional es a menudo alterado. Tienen un procesamiento de recompensa que influye en su efectividad de las interacciones sociales. Van a querer todo al tiro. Bien. Ellos no pueden retrasar la obtención del refuerzo. Se ha visto bastante y un paradigma también de estudio. Por lo tanto, van a querer cosas de manera más inmediata. Bien, eso va a influir también en su motivación. Por lo que aprendernos la ruta motivacional de una persona con déficit atencional es clave para poder hacer que se mantenga motivado y pueda desarrollar posteriormente cosas mejores o más efectivas que la mera motivación, como puede ser la autoeficacia. La autoeficacia específica en ciertas cosas. También va a ocurrir que las personas con déficit atencional pueden tener un tempo cognitivo lento. El tempo cognitivo lento es el ritmo cognitivo en general del procesamiento de la información, que no tiene que ver solamente con la velocidad de procesamiento de la información y que reduce, cuando es lento, la iniciativa y la capacidad de respuesta emocional, lo que va a afectar la cognición social. Es más, también van a haber muchos casos de fatiga cognitiva. La buena noticia es que también tiene intervención. La fatiga cognitiva, ¿saben cómo se interviene? Se interviene con el ejercicio físico intenso. Es por eso que muchos niños con déficit atencional que van a deportes, sobre todo deportes que son muy intensivos, mejoran su desempeño. ¿Por qué? Porque si incluyen dentro de ese entrenamiento tareas cognitivas en el momento en que están haciendo las tareas físicas arduas, lo que hacen es entrenar al cerebro, o más bien su capacidad cognitiva, para soportar ¿cómo se dice?
para poder soportar la carga cognitiva. ¿Bien? Es una intervención que yo ya tengo la información y más adelante vamos a hacer un video de ella. Pero el willpower, en inglés, la fuerza de voluntad, es entrenable. Y es entrenable mucho mejor cuando se utiliza en contextos físicos y a la vez cognitivos, lo que nosotros conocemos como tareas duales. Bien, las tareas duales son las que tienen que ver en esto y yo les he mencionado bastante en los videos con Parkinson porque se ha visto que ayudan bastante y son una de las que tiene mayor evidencia para rehabilitar Parkinson. El efecto entonces en la comprensión de las normas sociales también va a influir, sobre todo si hay comorbilidad con trastorno posicionista desafiante. Pero no solamente hablemos de comorbilidades, sino que también si el entorno en el cual está sujeto el niño con déficit atencional no es lo suficientemente neuroafirmativo, no es lo suficientemente compasivo con él. El niño aprende a tener resquemor de los adultos que están dentro de su vida. Empieza a sentir recelo y empieza a sentir aversión de la escuela. Y no es precisamente porque sea un niño caprichoso. Bien podría estar pasando por una situación que siente que lo vulnera desde un punto de vista de su autoconcepto. Por eso también influye en la capacidad o en la autoeficacia para poder llevar a cabo el tratamiento farmacológico. Bien, es una lista mucho más compleja de lo que la gente cree. Por eso, si vamos a hacer diseños de intervenciones efectivas, tenemos que comprender mejor el papel de la motivación para poder crear estrategias que sean atingentes para mejorar su motivación social y la percepción de estas situaciones de carácter más no verbal. Bien, por esa razón, si nosotros utilizamos estrategias que estén validadas en la evidencia, que tengan un entrenamiento parental, que tengan un entrenamiento del profesor y que tengan en cuenta las habilidades sociales, todas estas a la vez, vamos a poder lograrlo bien. Y además, si entrenamos directamente la empatía a través de estrategias que enfaticen el apego, como pasa con el Roots of Empathy o con la terapia de integración padre-hijo, interacción, perdón, nosotros podemos ayudar a ese desarrollo emocional porque no solamente estamos trabajando apego o emoción directamente, sino que nosotros nivelamos la cancha a nivel contextual. A nivel contextual. Se ha visto también, pero esto ya no lo voy a citar, sino que solo lo voy a mencionar, que si bien la terapia cognitiva conductual no tiene muy buenos efectos en niños con déficit atencional, sí lo tiene en adultos con déficit atencional. Entonces, estas terapias de tercera generación, como la terapia dialéctica conductual o la terapia de aceptación y compromiso, que trabajan con la inflexibilidad cognitiva, sobre todo con la aversión al cambio, con la aversión a la incertidumbre, estamos trabajando también de un punto de vista indirecto en remediar cognitivamente estos déficits. Bien, de hecho también existe una terapia que es específica, que es la terapia de remediación cognitiva, y que tiene muchos efectos, sobre todo cuando estas personas con déficit atencional tienen un problema o comorbilidad neuropsiquiátrica, sobre todo bipolaridad o trastorno psicótico, que puede pasar. Hay una alta gran cantidad de comorbilidades. Nosotros también ayudamos al momento en que entrenamos comunicativamente a la persona con déficit atencional a protegerse, a protegerse y a funcionar mejor. Pero no lo vamos a hacer bien si nosotros no modificamos primero el ambiente. Por eso estrategias como el programa colaborativo de habilidades para la vida funcionan. Funcionan porque intervienen todo. Es un punto de vista ya como el que hablaba Bronfenbrenner. No solamente intervenimos el individuo, intervenimos a nivel de microsistema, mesosistema, macrosistema. Es un tema bastante indicado porque por su carácter sistémico y naturalista, hacemos que las habilidades que entrenamos se generalicen, porque siempre van a ponerse en práctica. No importa en el setting que esté ese niño o niña, va a poder poner en práctica lo que aprendió porque se intervino el ambiente. Y como bien saben las personas que estudiamos conducta, cuando intervenimos el ambiente propiciamos mayores cambios que cuando no lo hacemos. Bien, vamos a pasar directamente a las referencias, no sin antes tomar en consideración que mucho de esto depende de la toma de perspectiva. Si yo tomo perspectiva, necesito un procesamiento cognitivo adecuado. Necesito una historia de éxito en esto para no tener problemas de autoeficacia específica. Necesito comprender las normas sociales y desarrollar mis habilidades emocionales y empáticas y prosociales sobre todo. Y que el programa que me está interviniendo sea exitoso, que esté diseñado para el éxito. Cómo comprender la motivación y el procesamiento de las recompensas también va a influir.
por lo que nosotros vamos a tener que dividir la tarea y como pasa, por ejemplo, en la estrategia activa del estudiante, que es una estrategia de ABA para gestión educativa, damos poco tiempo de respuesta pero muy constantemente para que el chico o chica con déficit atencional sienta que es capaz y pueda tener el tiempo suficiente para disponer de todos los recursos, por muy pequeños que estos sean. Bien, al estar constantemente respondiendo y de manera correcta y reforzada inmediatamente, le damos menos tiempo también para que se involucre en situaciones problemáticas a nivel conductual o a nivel emocional. Bien, esa es la ciencia y el secreto de la intervención en déficit atencional. Y si a eso le agregamos el tratamiento específico en habilidades comunicativas, que como fonoaudiólogos podemos hacer, podemos contribuir directamente al éxito y a la prevención de problemas posteriores cuando ellos crezcan. Bien, por esa razón, este tipo de videos los hago porque aunque no sea muy conocido la labor de los fonoaudiólogos en déficit atencional, sobre todo aquellos que tenemos formación en conducta, podemos hacer una enorme diferencia al momento de intervenir este tipo de situaciones. Bien, ya, antes de cerrar, estrategias para aumentar la motivación social, mejorar la percepción de las consecuencias sociales a través de intervención directa en la empatía, intervención directa en el reconocimiento emocional, en el reconocimiento de señales no verbales y en las adecuaciones ambientales que disminuyen los factores estresantes a nivel psicosocial y a nivel de sueño, bien, como factores modificables del ambiente. Y siempre desde un punto de vista compasivo, que fomente la aceptación, que fomente la autoeficacia específica. Eso, ya. Pasamos a la referencia. Bien. Son muchas referencias, la mayoría habla acerca de cognición social a nivel general y específico. Volte es el autor o autora que yo cité en este caso, en el cual se basa la mayoría del estudio, pero estos otros tienen que ver más bien con el efecto a nivel comunicativo. Casula en este año, sobre todo, hay muchos estudios este año, salieron muchos estudios en relación a esta área en déficit atencional. Y no lo digo porque déficit atencional sea un tópico bastante estudiado en la literatura, sino que este tipo específico de estudios, que anteriormente eran muy pocos, está comenzando a diversificarse más. Por eso este tipo de videos los hago para que puedan estudiar y puedan leer cuáles son las referencias y buscarlas y poder por su propia cuenta comparar lo que yo estoy hablando con lo que dicen los autores y autores. Bien, eh, recuerden, mímica facial está conservada. Expresión facial mayoritariamente conservada, excepto en casos de expresiones de enojo. Bien, como está alterada la percepción del enojo, menos van a comprender cuando un adulto los regaña, por lo que no van a tener interacciones tan exitosas que permitan fomentar el desarrollo de disciplina. Existen intervenciones como la del programa de programas colaborativos de habilidades para la vida, que sirven mucho en estos casos, que también influyen en el desarrollo de habilidades de autocontrol y habilidades prosociales, más empáticas. Bien. Se ha visto que existen diferencias de procesamiento a nivel neurofisiológico que explican por qué los chicos con déficit atencional procesan peor el enojo en aquellas personas sobre todo en adultos. Recuerden que también esa diferencia deja de ser tan potente cuando se trata de procesar emocionalmente las caras de los niños. Bien. El efecto que traen las pastillas también es importante porque en la mitad de situaciones puede mejorarlas, pero no en todas las personas van a tener los mismos tipos de progreso. La habilidad para poder mejorarlas con la farmacoterapia es variable de individuo en individuo. Bien. Y lo otro es de que, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, que muchos de los estudios son de este año o del año pasado. Bien, es posible crear programas de entrenamiento para el reconocimiento emocional de señales no verbales. Y espero algún día que aparezca en una revista de fonoaudiología. Quién sabe si soy yo el que lo hace. Bien, espero que les haya gustado el video. Es mucha información, tómense su tiempo, resúmanla y más adelante podemos seguir haciendo más videos de déficit atencional. Que estén muy bien. Chao, chao.